Pues vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio del día de hoy. Ahí en Génesis 14, donde nos presenta el personaje importante, ¿recuerdan? Llamado Melquisedec, ¿no? Estudiamos, hermanos, que Melquisedec era un tipo de lo que sería el Mesías en el futuro, siendo un rey de justicia, un rey de paz y un sacerdote para siempre. ¿Recuerdan? Ahora, hermanos, pues vamos a ver más detalles acerca de este encuentro entre Abraham y Melquisedec. Así que acompáñame a Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Vean lo que dice Génesis 14, versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Detengamos ahí tantito. Dice el texto que Melquisedec sacó pan y vino. ¿Recuerdan el contexto, hermanos? ¿Recuerdan que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot porque estuvo bajo el cautiverio, por decirlo de alguna manera, de un rey llamado Kedorlaomer, ¿no? Kedorlaomer, que él había sitiado, ¿no?, la zona de Sodoma, y ahí estaba Lot, y pues, por obvias razones él lo llevó, ¿no es cierto? Entonces Abraham vence a este rey, regresa a su casa, y en el camino se encuentra a Melquisedec, y Melquisedec pues le da, como dice el texto, le da pan y vino. ¿Por qué le da pan y vino, hermanos? Pues probablemente, y lo más seguro, pues era para alimentar a los guerreros que venían cansados, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, quizás lo hizo como una expresión de gratitud hacia Abraham y hacia estos hombres que pelearon. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos trajeron la paz a esta región, ¿no es cierto? Ellos trajeron la paz a todo este territorio. Entonces, como una expresión de agradecimiento, vemos que Melquisedec sacó pan y vino y se los dio a Abraham. Pero vean, continúa diciendo el texto, versículo 19, y le bendijo Melquisedec, bendijo a Abraham y le dijo, vean, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nota algo importante aquí, hermanos. Nota que Melquisedec bendice ¿a quién? A Abraham. Pero, hermanos, en esta bendición de Melquisedec, nota que que Melquisedec está reconociendo a Dios como ¿quién? Como el Dios Altísimo. Esta frase es importante, hermanos, ya que esta frase de Dios Altísimo en estos versículos se repite 3 veces. Nótalo, versículo 18, sacerdote era el Dios, Melquisedec era sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, ¿no es cierto? Versículo 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y versículo 20, bendito sea el Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Esto está apuntando a que esta frase es importante. Es importante ver quién es este Dios Altísimo. Esta frase, hermanos, de Dios Altísimo se traduce en el hebreo El Elión. El Elión. Y esta frase, hermanos, El Elión, se puede traducir de una manera más literal como el Dios más elevado. Es una traducción más literal. El Dios más elevado. O sea, hermanos, esta frase del Dios más elevado simplemente es un énfasis que está mostrando la superioridad absoluta que tiene Dios sobre todas las cosas. O sea, en otras palabras, hermanos, el que mencionemos que Dios es el más elevado significa que Dios está en control de absolutamente todo, que Dios es el soberano, que Dios es el que está por encima, el que está elevado de todo el universo.
¿Por qué de todo el universo? Porque dice versículo 19, vean versículo 19, y le bendijo diciendo, vean, bendito sea Abraham del Dios, escucha, creador de los cielos y la tierra. ¿No es cierto? Este Dios altísimo, este Dios más elevado, es el creador de los cielos y la tierra. Antes, hermanos, no existía la palabra universo. Entonces, para referirse al universo, decían los cielos y la tierra. Porque nota, aquí no dice el cielo, dice los cielos en plural, ¿no es cierto? Entonces, los cielos y la tierra, esa frase se está refiriendo al universo. Entonces, podemos entender, hermanos, que este Dios elevado, este Dios altísimo, es el Dios que está por encima de todo. Es el soberano de todo el universo. ¿No es cierto? Esto es una realidad, hermanos, que no podemos dejar pasar. Dios es un Dios soberano que está en control, escucha, de absolutamente todo. De todo lo que pasa, Dios está en control. Y esto lo sabía Melquisedec. Por eso Melquisedec dice versículo 20, y bendito sea el Dios altísimo, escucha, que entregó tus enemigos en tus manos. Melquisedec le está diciendo a Abraham, Abraham, el que entregó tus enemigos en tus manos fue ¿quién? El Dios altísimo. Vean, hermanos, fue Dios el que le dio la victoria a Abraham. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Porque Él está en control de absolutamente todo. Vean lo que dice, hermano, Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29:11. Vean lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor, escucha. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Esa palabra, hermanos, de magnificencia se puede traducir más como grandeza. Tuya es la grandeza y el poder. Escucha, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Escucha la razón. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, o sea, en el universo, son ¿qué? Tuyas. Todo es tuyo. Y continúa el versículo diciendo, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso. Esa palabra de excelso, hermano, se puede traducir más como elevado. Tú eres elevado, tú estás por encima de ¿qué? De todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú, escucha, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios está en control de absolutamente todo? Todo es suyo. Todo lo que pertenece al universo existente es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿No es cierto? Vean otro pasaje, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3 nos habla de esta misma realidad, hermanos. Dios es grande, Dios es excelso, está elevado sobre todas las cosas. Y dice el Salmo 115, versículo 3, vean, dice, nuestro Dios está en los cielos, y escucha esta frase, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiere hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿No es cierto? Porque Él es el Dios altísimo. Porque Él está por encima de todo. Vean, hermanos, en estos dos simples pasajes, porque hay muchos más, pero en estos dos pasajes, hermanos, podemos ver que Dios es supremamente soberano. Él controla absolutamente todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿recuerdan el contexto de Génesis 14?
En el contexto de Génesis 14, nosotros estamos ya en el final de esa guerra multinacional, ¿no es cierto? Las cosas, hermanos, en ese territorio se pusieron tremendas, ¿no? Hubo mucha gente muerta, seguro pues era una guerra, ¿no es cierto? Gente que no la debía, pues la pagaba. Y hermanos, es una realidad también que aquí en esta guerra había niños, había mujeres que seguramente los raptaron como a Lot, ¿no es cierto? Para hacerlos esclavos, para venderlos o para hacer cualquier otro tipo de cosas. Porque realmente, hermanos, esto fue una guerra horrible, ¿no es cierto? No era algo sencillo, fue una guerra multinacional horrible. Y al pensar en esto, hermanos, esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué el Dios Altísimo? ¿Por qué el soberano, el que controla todo, por qué lo permitió? ¿Por qué él, teniendo el poder, no detuvo esta guerra multinacional? ¿Por qué? Si él está en control de todo. Debemos de entender algo, hermanos. A veces Dios permite lo malo en este mundo para juzgar y para disciplinar a este mundo. A veces Dios lo permite por eso. Pero ahora alguien puede decir, entonces, un Dios soberano, un Dios bueno, permite el mal y crea el mal. Un Dios bueno y un Dios soberano permite el mal y crea el mal. Vean, hermanos, lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Ellos, acerca de este tema, dicen estas palabras. Vamos a leerlas porque son muy buenas. Ellos dicen, escucha, el pecado no es simplemente permitido por Dios, sino que está atado, ordenado y gobernado por Él en la plenitud de su sabiduría y poder para que se cumplan sus propósitos santos. Sin embargo, escucha, la pecaminosidad todavía pertenece a la criatura y no procede de Dios, cuya santa justicia no puede causar ni aprobar el pecado. Vamos a explicar esto. Quiero preguntarles, hermanos, ¿Dios permite la maldad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios permite la maldad? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la maldad? Ustedes contestaron que sí, pues contesten la respuesta ahora. ¿Dios permite la maldad? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Altísimo. Él es el soberano. Él está en control de absolutamente todas las cosas. ¿No es cierto? ¿Y todo qué es? Todo. ¿No es cierto? Él permite la maldad porque Él es soberano. Ve lo que dice Lamentaciones 3:7. Lamentaciones 3, versículo 37, perdón. Lamentaciones 3, versículo 37. Lamentaciones 3, versículo 37. Vean lo que dice Lamentaciones 3, 37. Dice así la palabra del Señor. Vean. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Cuál es la respuesta a esta primera pregunta, hermanos? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La respuesta, hermanos, es nadie lo dirá. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo, ¿no es cierto? Él es soberano. ¿Quién puede decir esto no pasó porque Dios no lo hizo? No, nadie. Porque sabemos, hermanos, que Dios está en control de todas las cosas. ¿No es cierto? Y vean, siguiente pregunta, versículo 38. De la boca del Altísimo, del soberano, ¿no sale lo malo y lo bueno? Respuesta,
Pues sí, ¿por qué? Porque Él es soberano, porque Él es el ¿qué? El Altísimo. Y gracias a que Él es el Altísimo, sale lo bueno y lo malo. Porque Él es el Altísimo. Él es el que controla absolutamente todos. Hermanos, yo quiero decirles, no tengamos miedo de decir que Dios permite el mal en este mundo. Porque, hermanos, Dios no tiene problemas con asumir la responsabilidad de que Él permite lo malo en este mundo. Es más, las Escrituras afirman que Dios permite las guerras. Dios permite las catástrofes. Es más, hermanos, ¿cuál ha sido la catástrofe mundial más impresionante que ha habido en la historia del mundo? El diluvio, ¿no es cierto? El diluvio, murieron más de 10 millones de personas. ¿Y quién lo permitió? Dios. Porque Dios, hermanos, no tiene problemas con aceptar que Él permite la maldad en este mundo. Porque Dios dice, yo soy soberano y yo hago lo que me plazca. ¿No es cierto? Él es Dios, Él es el Altísimo. Esta es una verdad, hermanos, que no podemos negar. Pero, hermanos, no te confundas. Y aquí quiero que me pongas mucha atención. Él permite la maldad en este mundo, pero escucha, pero Él no es el autor de esa maldad. ¿Ok? Él la permite, pero Él no la crea. Son dos cosas muy distintas, ¿ok? Y en esto tiene que poner mucha atención. Porque, hermanos, Dios es soberano, ¿no es cierto? Dios controla todas las cosas. Pero también Él es ¿qué? Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Y por esa razón, Él no puede cometer maldad. Porque Él es santo. Él no puede pecar. ¿No es cierto? Cuando pensamos en esta realidad, hermanos, sin duda alguna entramos en un dilema. Entramos en un dilema. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios Altísimo. ¿Sí? Es el soberano, ¿no es cierto? El creador de todo. Es una realidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hay otra realidad. ¿El pecado y la maldad existen? Sí. Entonces tenemos dos realidades, ¿no es cierto? Una, que Dios es altísimo y soberano, que es el creador de todas las cosas, y por el otro lado tenemos que el pecado y la maldad sí existen. Entonces, en base a estas dos realidades, ¿Dios creó el mal? ¿Dios creó el mal? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, sí, pero ¿por qué no creó la maldad? Exacto. Fíjense, hermanos, les voy a explicar. Espero que me pongan mucha atención, ¿ok? Nosotros sabemos, hermano, lo que están diciendo. Dios es perfectamente santo, ¿no es cierto? Eso significa que no hay maldad en Él. Por esa razón, Él no puede crear la maldad. Esto nos puede llevar a la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo es que existe la maldad sin que Dios la haya creado? ¿No es cierto? ¿Cómo existe lo malo, cómo existe el pecado sin que Dios lo haya creado? Bueno, para contestar esa pregunta, hermanos, tenemos que empezar por el principio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno, ¿no es cierto? Dice las Escrituras, al final de la creación, que Dios vio toda su creación, incluyendo al hombre, y todo era grandemente bueno, ¿no es cierto? Pero, hay un pero. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de no ser bueno. O sea, quiero que pongan atención. Por un lado, tenemos al Dios bueno, al Dios perfectamente bueno. Y por otro lado, tenemos al hombre bueno. Y quiero que veas, hermanos, que somos distintos entre Dios y el hombre. Porque Dios es inmutablemente bueno. ¿Saben el significado de inmutable? Que no cambia. O sea, Dios en su bondad no va a cambiar. ¿Por qué?
Porque Él es perfecto en esa bondad, ¿no es cierto? Pero nosotros, como no somos como Dios perfectos, nosotros sí podemos cambiar. Por eso nosotros podemos dejar de ser buenos, ¿no es cierto, hermanos? Y aquí está el punto. Aquí está el punto. Como nosotros no podemos llegar a esa bondad perfecta, como nosotros, hermanos, no tenemos esa perfección, entonces el pecado entra en nosotros. Entonces la maldad existe. Pero tenemos que reconocer algo, hermanos. La maldad, el pecado, no es una entidad. La maldad, el pecado, no existe como tal. Me voy a explicar más con un ejemplo, hermanos. Ustedes pueden saber si la oscuridad se crea o la oscuridad es algo. ¿Qué es la oscuridad? Exacto. O sea, la oscuridad no es nada, ¿no es cierto? Simplemente la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, hermanos, nosotros podemos definir como que la oscuridad no es una entidad, sino simplemente es la ausencia de luz. Tú no puedes crear la oscuridad. Simplemente si apagas la luz, ahí está la oscuridad, ¿no es cierto? Exactamente. No es algo que simplemente está ahí. No, es algo que pasa porque hay una consecuencia de, ¿no es cierto? Bueno, teniendo eso en mente, hermanos, eso mismo pasa con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, que es perfecto, Dios que es perfectamente bueno, nosotros como seres humanos tenemos que llegar ahí. Pero la realidad es que no podemos llegar ahí. Y entonces, en esa escala de querer llegar a la perfección, que jamás vamos a llegar, es cuando entra la maldad, es cuando entra lo malo. O sea, lo malo y el pecado es la ausencia de la perfección. Como nosotros no somos perfectos como Dios, por eso podemos experimentar el pecado y la maldad. Eso es la maldad. La maldad es ser menos que la perfección. Nosotros queremos llegar ahí, pero no podemos llegar. ¿Por qué? Porque hay maldad. Hay maldad en nosotros, ¿no es cierto? El pecado, hermanos, entonces podemos definir que el pecado no es una entidad. El pecado no es simplemente algo que está ahí, no. El pecado es que la falta de conformidad a la ley y a la naturaleza perfecta de Dios. Eso es el pecado y la maldad. La falta de conformidad a la ley y a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, ¿qué pasaría si Dios desapareciera toda la creación? ¿Qué pasaría? Pasaría que la maldad no existiera. Pasaría que el pecado no existiera. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente bueno y Él, por esa bondad perfecta, la maldad no se produciría, el pecado no se produciría. Claro, pero como nosotros sí existimos y como nosotros somos menos que la perfección de Dios, entonces la maldad existe, el pecado existe, sin que Dios sea el autor. Dios no lo creó, Dios no creó la maldad, Dios no creó el pecado. El pecado es una consecuencia de que nosotros no podemos llegar a esa perfección. En un caso hipotético que todos seamos perfectos, pues no va a haber maldad. Que no es hipotético, eso va a pasar en el futuro. Cuando todos seamos glorificados, ¿no es cierto? Cuando Dios decida, como dice las Escrituras, separar su rebaño, ¿no es cierto?, de los cabritos y las ovejas. Los cabritos van a ser echados al infierno, sus ovejas van a estar con Él, y como ahí vamos a llegar a la perfección, pues por obvias razones el pecado ya no va a existir, porque ya somos perfectos. Pero ahora que no somos perfectos, existe el pecado.
porque no podemos llegar a esa perfección. Y por esa razón, hermanos, como Dios no es el creador del pecado, por eso dice, vean Santiago 1:13. Vean lo que dice Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, escucha, no diga que es tentado por parte de Dios, escucha, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente bueno, en Él no existe la maldad, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno es tentado, dice versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra, hermanos, concupiscencia en hebreo es epitimia, que quiere decir, hermanos, deseo o antojo, en un sentido negativo, por supuesto. O sea, tú eres tentado cuando tú tienes un deseo, un antojo de lo malo. Por eso tú eres tentado, por eso tú caes en el pecado. Por eso Santiago dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propio antojo, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces, nota, hermanos, de Dios no sale la maldad, porque en su esencia Él es perfecto, Él es inmutablemente bueno. Pero de ti sí sale lo malo. ¿Por qué? Porque tú no llegas a esa perfección de bondad. Por eso de ti sí sale lo malo. El pecado y la maldad es la ausencia de esa perfección buena de Dios. ¿Sí me di a entender? Hice un esfuerzo muy grande para poderlo explicar, hermanos. Pero sí logran entender ahora por qué existe la maldad. ¿Por qué existe el pecado? Existe porque no podemos llegar a esa perfección santa de Dios. Algún día vamos a llegar cuando el Señor nos glorifique, pero por el momento no llegamos. Y entonces, hermanos, Dios no crea el pecado. Él no es el creador. Eso lo producimos nosotros por no ser perfectos como Dios. Yo sé, hermanos, que todo esto es difícil de entender. Estas realidades a veces chocan en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Pero debemos reconocer, hermanos, que sí es cierto. Dios es el creador de todo. Dios es el todopoderoso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la maldad existe. Y Dios quiso que esa maldad existiera, pero Él no la creó. Es imposible para Dios crear y producir maldad. Pero Él quiso que existiera, porque Él es soberano. ¿Lo pueden ver? Esta es una realidad, hermanos, que tenemos que entender. Entonces, cuando vemos nosotros Génesis 14, ahí, hermanos, podemos ver que Dios estuvo absolutamente en control de todas las cosas. Por eso lo llaman el Dios más elevado, ¿no es cierto? El Dios altísimo, el Dios más alto. Y por supuesto, hermanos, Melquisedec sabía que en últimas instancias el que le dio la victoria a Abraham, ¿quién fue? Fue Dios mismo, fue el Altísimo. Es una realidad. ¿Abraham estaba preparado para ir a la batalla? Sí, Abraham estaba preparado. Abraham sí se esforzó. Abraham fue valiente, ¿no es cierto? Él desarrolló una estrategia, pero al final de todo fue Dios el que le dio la victoria. Hermano, así mismo pasa con tu vida. Así mismo pasa con tu vida. Este es un principio muy hermoso, hermanos, que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque, hermano, tú debes de hacer todo lo que está en tus manos. Tú debes de hacer todo lo que está en tu responsabilidad, bíblicamente hablando. Pero recuerda, hermanos, en última instancia, el que determina el resultado es Dios. ¿No es cierto? Es Dios. Tú te tienes que esforzar para hacer las cosas, pero Dios es el soberano. Dios es el que determina qué va a pasar. Alguien puede decir, bueno, y entonces, pues, ¿qué chiste tiene? Si al final Él hará lo que Él quiera. Hermano,
tienes que tener siempre presente que sí, Dios controla absolutamente todas las cosas, pero también debes de tener presente que este Dios es un Dios bueno y que tiene un amor especial para sus hijos. Y esa realidad, hermanos, la expresa perfectamente Pablo en este pasaje muy famoso que hemos estudiado muchas veces y que hemos leído muchas veces, que es Romanos 8:28, que probablemente hasta se lo saben de memoria. Vean lo que dice Romanos 8:28. Aquí lo tenemos. Es un pasaje que se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Y este pasaje, vean lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, escucha, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta realidad, hermanos, tú siempre la tienes que atesorar en tu corazón. Todas las cosas te van a ayudar a bien si amas a Dios. O sea, si tú eres un hijo o una hija de Dios, ten la seguridad que no importa lo que el Dios soberano determine en tu vida, ten la seguridad que todo será para tu bien. Todo, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios determina en tu vida es con el propósito de llegar a esa perfección. Es con el propósito de que tú ya no seas un hombre malo ni pecador, porque tú vas a llegar a esa perfección. Ya sea difícil o fácil lo que estés viviendo hoy, hermanos, todo es para que Dios te transforme a la imagen de Cristo. Y ahí es donde debe estar tu deleite. Ahí es donde debe de estar tu gozo, tu consuelo. Señor, me pasan cosas buenas, yo sé que es para hacer a la imagen de Cristo. Señor, me pasan cosas malas, yo sé que es para hacerme a la imagen de Cristo, y ahí está mi deleite y ahí está mi gozo. ¿Por qué? Porque recuerda, hermanos, Dios controla cada etapa de tu vida. El Dios más elevado, el Altísimo, está por encima de las situaciones más difíciles en tu trabajo. El Dios más elevado y el Dios Altísimo está en las situaciones más difíciles que tienes con tu familia. El Dios más elevado y el Dios Altísimo está por encima de las situaciones más difíciles que quizás un joven pueda tener en la escuela. El Dios Altísimo, el Dios más elevado, está por encima, hermanos, de cada detalle de tu vida. De todo. Dios, hermanos, no se sorprende de ninguna situación que te pase de tu vida, ¿sabes? Nada de lo que te pase sorprende a Dios. Y jamás, hermano, jamás tienes que decir, pero Señor, es que tú no sabes lo que me está pasando. ¿Cómo? ¿El Señor no sabe? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es el Dios más elevado. Él es el Dios altísimo. Él es el soberano, el que tiene conocimiento de absolutamente todo, y todo lo aplica de manera perfecta, porque Él es el Dios soberano. Ya lo vimos, Romanos 8:28, ahí está. Dios tiene un amor especial para sus hijos y sus hijas. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, Él te va a ayudar que todo sea para tu bien, como dice el texto. Solo que tienes que hacer: confiar, creerle y permanecer en Él. Pero no olvides algo, hermano. No olvides que aunque Él es el soberano, tu responsabilidad es ir a la santidad. Esa es tu responsabilidad. Dice el Señor, tú concéntrate en ir con la santidad y yo me encargo de todo, porque yo soy el soberano. Tu hermano no puedes decir, es que hoy me agarré del chongo con mi cónyuge, hoy me agarré del chongo con mis hermanos, porque Dios es soberano. No te equivoques, hermano. Ya lo vimos. La maldad no sale de Dios. Tú pecas por tu propia responsabilidad,
Porque tú eres un ser imperfecto que no puede llegar a esa perfección. Y por eso produces pecado. Y tienes, hermanos, la responsabilidad de siempre buscar la santidad en cada día de tu vida, en cada momento de tu vida, y debes de esforzarte por eso, en lugar de hacerlo malo. Porque tú debes de saber, hermanos, que Dios es el Dios soberano que está detrás de ti, viéndote, pero también ayudándote a cumplir los propósitos santos en tu vida. Tienes que tener eso siempre en mente. Dios es soberano, yo no. Y yo sí puedo pecar. Por eso, Señor, ayúdame a ya no pecar en contra de ti. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. Entonces, hermanos, en Génesis 14, Melquisedec reconocía que en última instancia es Dios, el soberano, el que tenía el control de la vida de Abraham, ¿no es cierto? Y entonces vean, regresando Génesis 14, versículo 20, dice Génesis 14, versículo 20, dijo Melquisedec, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y escucha, dice al final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ve la secuencia. Melquisedec bendice a Abraham, bendice a Dios, y en respuesta a esta declaración de alabanza y de bendición por parte de Melquisedec, ¿qué hace Abraham? Le da los diezmos de todo. ¿No es cierto? ¿Esto qué nos indica, hermanos? Esto nos indica, en primer lugar, que Abraham reconocía a Melquisedec como el sacerdote de Dios, porque así se había presentado, ¿no es cierto? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, que Abraham le entregara los diezmos, eso significaba que él reconocía ese sacerdocio. Pero, hermanos, quiero que notes algo. Esta es la primera vez que se utiliza la palabra diezmo en la Biblia. Y esta palabra de diezmo se refiere al 10% de algo. O sea, aquí Abraham, hermanos, lo que hizo fue dar el 10% del botín que había agarrado en esa guerra, ¿ok? Pero nota algo importante. Este diezmo, hermanos, fue voluntario. ¿No es cierto? Fue voluntario. Porque en el texto dice, ¿y Dios le dijo a Abraham, da el diezmo? No. Abraham simplemente dijo, quiero expresar mi gratitud a Dios mediante el 10% de lo que adquirí. ¿No es cierto? Fue algo de corazón. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña no solamente que Abraham reconocía a Melquisedec como sacerdote de Dios, sino que también esto nos enseña, hermanos, en el contexto que Abraham sí estaba consciente de que Dios fue el que le ayudó en esa batalla, en que Dios le dio esa victoria. Y entonces, hermanos, esto nos enseña que tú tienes que tener un corazón agradecido por todo lo que Dios hace contigo. ¿Por qué? Ustedes sabían, hermanos, que en estas épocas de Abraham, históricamente la gente daba diezmos a sus dioses o a las personas que representaban a sus dioses. Ellos daban el diezmo. Por eso aquí Abraham está haciendo esto. Él, hermanos, está entregando el diezmo al sacerdote de Dios como una representación de esa gratitud que tiene hacia su Dios, de esa alabanza que tiene a su Dios. Ahora, ¿con esto quiere decir, hermanos, que ustedes también deben de dar el 10% de su ingreso a las ofrendas de Dios? La respuesta es no. No. Recuerden, ¿dónde estamos parados aquí, hermanos? ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Estamos parados antes de la ley de Dios, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, hermanos, que estamos atrás de Moisés, unos 700 años atrás de Moisés, atrás de la ley. Aquí no hay ley. Aquí todavía no existe la ley de Dios. Aquí, hermanos, simplemente estamos hablando de algo que sucedió en el corazón de Abraham, ¿no? Ahora, alguien puede decir, pero pastor, la ley
sí dice que hay que dar los diezmos. Porque eso dice, ¿no es cierto? Cuando tú lees la ley, dice, y tienes que dar los diezmos, ¿no es cierto? Pero sabes, hermanos, cuando tú estudias los diezmos en la ley de Moisés, tú te das cuenta que esos diezmos se implementaron como un impuesto para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos ya iban a formar una nación, ¿no es cierto? Entonces, por eso se tuvieron que poner impuestos. Es como nosotros los mexicanos. Nosotros pagamos el 16% de IVA, ¿no? Así también los israelitas. Ellos sí estaban obligados a pagar el 10% de sus ingresos. Entonces, hermanos, esto nos lleva a otra pregunta. Yo que no soy israelita, ¿cómo tengo que ofrendar a Dios? A ese Dios verdadero para expresarle mi gratitud. Yo que no soy israelita, porque yo pues, no estoy obligado a dar el 10%, entonces, ¿cómo debo yo de expresar esa gratitud a Dios? ¿Cómo lo hago? Vean lo que dice 2 Corintios 9:7. Ahí está la respuesta. ¿Cómo tú debes de ofrendar a este Dios verdadero de una forma de gratitud en tu corazón? 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Nota lo que dice. Cada uno dé, escuche, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. En el Nuevo Testamento, hermanos, nunca se va a establecer un porcentaje o una cantidad fija para que tú des de tus ingresos. Tú, que no eres israelita, ¿cómo debes de ofrendar? Aquí está. Como propuso tu corazón. O sea, en primer lugar, de manera voluntaria, sacrificial y proporcional a tus ingresos. Así tú debes de ofrendar. De manera voluntaria, sacrificial y proporcional a tus ingresos. Porque, hermanos, habrá días que quizás tu ingreso está apretado y quizás tú no puedes ofrendar como tú quisieras ofrendar. Pero recuerda, Dios no se fija en cuánto das. Dios se fija en tu corazón, o sea, en tu actitud, ¿no es cierto? Porque, hermanos, es una realidad. Dios sabe que si este día tú puedes dar 10 pesos porque tu ingreso está apretado, pero Él sabe que si tú lo das de manera sacrificial, proporcional a tu ingreso, y que te está costando trabajo porque realmente está sumamente apretado, pero si tú lo das de corazón, entonces Dios se agrada de eso y Dios ve eso como si hubieras dado 1,000 pesos de manera voluntaria, sacrificial, de acuerdo a tus ingresos. Porque, hermanos, el punto es que Dios te bendice con esos 10 pesos y entonces tú tienes que darlos de corazón. Y si el día de mañana Dios te bendice con aún más y puedes dar 1,000 pesos, entonces los tienes que dar ¿con qué? Con el corazón. Porque recuerda, hermanos, todo es como propuso tu corazón, o sea, todo es voluntario, sacrificial y proporcional a tus ingresos. Y cuando tú haces eso, Dios se agrada. Dios se agrada. Tus ofrendas, hermanos, entonces deben de ser como una muestra de gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Tienes que ofrendar lo mejor que tienes. Tienes que ofrendar lo más selecto de todas tus posesiones y darlo libremente. No por una exigencia de una ley, sino porque tú estás agradecido con Dios por lo que ha hecho en tu vida. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, ¿no es cierto? Entonces vean lo que vemos aquí en Génesis 14. El principio, hermanos, pues es el ejemplo de Abraham y de Melquisedec. Cualquier bendición, hermanos, que tú disfrutes,
cualquier propósito que tú tengas, cualquier éxito que cumplas, siempre tienes que ver esto que lograste como la mano de Dios soberana que está controlando todo eso que sucede en tu vida. Tienes que verlo como el Dios Altísimo actuando en mi vida. Hoy tú tienes trabajo gracias a que Dios te dio ese trabajo. Hoy los jóvenes acabaron la escuela gracias a que Dios les permitió acabar esa escuela, ¿no es cierto? Hoy tú pudiste hacer algo gracias a que el Dios Altísimo te permitió hacer eso por tu familia o por cualquier persona. Hoy tú ofrendas a la iglesia gracias al Dios soberano y altísimo que te permitió hacer eso. Porque, hermanos, recuerda, todo lo que tú haces es por Él y para Él. Y Él debe de recibir toda la gloria de eso, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean el principio. Abraham está tomando la acción, ¿no es cierto? Salió a buscar a Lot en la historia. Él tenía que esforzarse, él tenía que hacer algo, ¿no es cierto? Él no solamente se quedó ahí diciendo, ay Dios, voy a orar y tú sálvalo. No. Ya lo dijimos, quizás sí oró, quizás se puso en las manos de Dios, ¿no es cierto? Pero no se quedó con los brazos cruzados. Él actuó, él se esforzó, él hizo lo que estuvo de su parte humanamente hablando, pero finalmente Dios es el que condujo toda esa situación en su vida. Y Abraham lo sabía. ¿Y cómo le dio la gloria a Dios con eso? Dándole lo mejor de lo que él tenía, con un corazón grato, reconociendo que Dios estaba en control de absolutamente todos, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Abraham jamás se paró el cuello, como dicen coloquialmente, ¿no es cierto? Abraham nunca dijo, ay, Melquisedec, te agradezco mucho por las bendiciones que me estás dando, pero aparte, mira, pues tú sabes mi edad, ¿no? Ya tengo 75 años. Y aún así me recorrí 240 kilómetros, fui, vine y regresé, y todo lo hice yo con mis fuerzas. ¿Está diciendo eso Abraham? No. Él no está siendo arrogante. Aquí estamos viendo a un hombre que se esfuerza, pero también que tiene humildad, que reconoce que todo lo que pasó en su vida fue gracias al Dios Altísimo, al soberano. ¿No es cierto? Y vean cómo concluye este capítulo, Génesis 14, 21. Dice Génesis 14, versículo 21. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Nota el contraste, hermanos, porque cuando estaba regresando a Abraham de rescatar a Lot, se encontró con el rey de Sodoma y con Melquisedec, ¿no es cierto? Nota el contraste, Melquisedec le da pan y vino, ¿no? Pero el rey de Sodoma, que era un pagano, que era un pecador, ¿qué le pide? Las personas, ¿no? Las personas y los bienes. Y vean versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová. O sea, esa frase de he alzado mi mano quiere decir he jurado. Esa es la idea. He jurado, escucha, he jurado ¿a quién? A Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Escucha, versículo 23, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Escucha, para que no digas. Nota, hermanos, esta es una verdad. Quiero que notes la verdad aquí. Lo que había agarrado Abraham pues era de Sodoma, ¿no es cierto? Porque este rey saqueó a Sodoma. Al primero que atacó fue esa ciudad. Pero nota, hermanos, que simplemente Abraham lo que está diciendo, yo solamente fui por Lot. Lo que recuperé, reconozco que sí es tuyo. ¿Y por qué reconozco que es tuyo? Dice el texto, para que no digas, yo enriquecé a Abraham. Versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomaron su parte. Quiero que veas algo importante aquí. Abraham, hermanos, no está aceptando nada del rey de Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no diga que se hizo rico con lo que... Y eso, o sea, eso se traduce como
por su testimonio. ¿No es cierto? Abraham no tomó nada para que el testimonio que él tuviera no se distorsionara. Quizás esta acción que está haciendo Abraham, hermanos, está ayudando a recuperar la autoridad moral que él había perdido ante sus siervos. Porque ¿recuerdan qué pasó en Génesis 12? Él mintió, ¿no es cierto?, al faraón, y él salió por la puerta de atrás humillado. Pero ahora con esta acción, hermanos, le está ayudando a recuperar su autoridad moral. Y hermanos, quiero que notes, esta es una buena enseñanza para nosotros. Es importantísimo entender, hermanos, que todo cristiano debe de proteger su testimonio. O sea, la manera en que vive. Tú necesitas recordar que tu testimonio, tu vida, si es una plataforma que va a afirmar o va a negar el evangelio de otras personas. Esta es una realidad que jamás se te tiene que olvidar. Tu vida es esa plataforma que afirmará o que negará el evangelio a otras personas. Porque ve lo que dice Tito 2:9. Tito capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice Tito capítulo 2, versículo 9. Tito capítulo 2, versículo 9. Dice Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Escucha la razón. Para que en todo adorne la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Esto, hermanos, también aplica para nosotros. Tu vida debe de adornar la doctrina de Dios. Porque, hermanos, hay personas que lo único que saben de tu cristianismo es que tú eres un cristiano. Y obviamente, hermanos, todo lo que tú hagas, bueno o malo, ellos lo van a interpretar como así viven todos los cristianos. Así son todos los cristianos. Todo lo que tú hagas, sea bueno o seas malo, ellos siempre van a decir, así son todos los cristianos. En otras palabras, o nos pasas a molar a todos, o nos pasas a exaltar a todos. Esta es la realidad, hermanos. Si tú te paseas en los lugares donde no te tienes que pasear, ellos van a decir, así son todos los cristianos. Si tú tratas a tu familia de cierta manera que no la tienes que tratar, ellos van a decir, así son todos los cristianos. Si tú te comportas de una manera allá afuera y de otra aquí en la iglesia, ellos van a decir, así son todos los cristianos. ¿A poco no? Esta es la realidad, hermanos. Tu vida sí va a influenciar la percepción de los de allá afuera. Sí lo va a hacer. Mantén esto en mente, hermanos, para que tú puedas dar un buen testimonio. Y esto te tiene que llevar a la pregunta: ¿yo cómo estoy viviendo? Claro, siempre va a estar. Los ojos siempre va a estar sobre el cristiano. Y entonces tú pregúntate, ¿yo cómo me estoy comportando con los de allá afuera? ¿Yo cómo soy? ¿No es cierto? Porque ellos van a ver todo, lo bueno y lo malo. Esta es la realidad. Por eso tienes que mantener siempre esto en mente para que tú tengas un buen testimonio. Por eso, hermano, evita cosas que manchen tus testimonios. ¿Qué puede manchar tu testimonio? Peleas, quizás, con los vecinos. Malas palabras, el tráfico, el enojo, ¿no es cierto? Los chismes, las iras, las mentiras. Todo eso puede manchar tu testimonio. Hablando del pecado en general, evítalo, evítalo. Porque, hermanos, si tu testimonio es íntegro, entonces el mensaje que proclamas va a ser creíble. Pero tu testimonio tiene que ser íntegro. Porque si no, todo lo que digas, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto?
Recuerda esto, hermanos. Tu vida sí va a proveer esa plataforma de credibilidad que haga que esas personas vayan al cristianismo o no vayan al cristianismo. Tu vida es esa plataforma. Es más, hermanos, es una realidad cuando tú pecas y tú reconoces que pecaste y tú le dices a esa persona, fulanito de tal, perdóname, porque yo reconozco que me equivoqué. Perdóname porque yo actué mal, porque dije esto y no tenía que hacerlo. Ellos lo van a ver. Ellos van a ver que te arrepientes. Ellos van a ver que buscas la santidad, que buscas agradar a Dios en tu vida. Y eso es un buen testimonio, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nota cómo al final Abraham nos enseña que tenemos que ser de testimonio a los demás. Que nuestra vida, hermanos, es esa plataforma que toda la gente va a ver, sea para bien del Evangelio o para mal del Evangelio. Y tienes que estar consciente de eso. Entonces, hermanos, así acaba este capítulo. Simplemente, hermanos, ve cómo vimos la soberanía de este Dios altísimo, ¿no es cierto? La valentía de Abraham. ¿Y esto qué nos recuerda? Que nosotros tenemos que ser fieles y seguir cultivando la obediencia de Dios en nuestras vidas. Tú debes de ser personas, hermanos, como las de Abraham. Personas que practican el amor a los enemigos, personas que son prudentes, que no actúan a la locura, sino que meditan y piensan todo para la gloria de Dios, sin importar lo que te esté sucediendo, porque recuerda, hermanos, Dios está siempre en control ¿de qué? De todo. Y Él te va a dar la capacidad que necesitas para enfrentar todo lo malo que pasa en tu vida. Sea una victoria como la de Abraham o sea un fracaso como las de Pablo, Dios está en control de absolutamente todo. ¿No es cierto? Porque, hermanos, en esta vida hay fracasos, ¿no es cierto? En esta vida hay pecados, hay aflicciones. A veces, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con cónyuges imperfectos, con padres imperfectos, con familia imperfecta, con hermanos imperfectos, con una iglesia imperfecta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto gracias al pecado. ¿Y eso qué provoca? Problemas y aflicciones, ¿no? Pero, hermanos, que Dios te permita en ese mundo lleno de pecado ser de testimonio. Ya sea en el día de la victoria o en el día cuando estás más adentro del hoyo de la aflicción. Sea cual sea el día, que Dios te permita ejercer la santidad en tu vida para que seas de testimonio a los demás. Que Dios te permita, hermanos, ser obediente, caminar en los caminos de Dios, para que Dios te bendiga. Porque recuerda, la obediencia trae bendición, trae gozo, trae paz, ¿no es cierto? Aún en medio de la destrucción. Entonces, concéntrate en obedecer, sabiendo que Él está en control de todo y que Él te dará la capacidad que necesitas para llegar a esa perfección que quiere. Amén. Amén.